el 16 de septiembre de 2006 era el turno de alegar para las querellas y bueno, ese día López tenía que estar presente porque su querella no litigaba con poder, de modo que se demoró la realización de la audiencia porque él no aparecía. Finalmente el tribunal permitió que se alegara porque de cualquier modo había otras querellas en esa representación, de modo que no había ningún obstáculo jurídico para que el alegato se hiciera. Y el mismo día se presentó la denuncia por la desaparición y bueno, no se supo nada más de Julio hasta hoy. Es muy difícil saber los efectos. Creo que deberían hacerse estudios específicos, ¿no? sobre los efectos de la desaparición de López. Nosotros hemos vivido cosas muy diferentes, digamos. Algunos testigos están asustados, aún hoy, están asustados sin haber recibido ningún tipo de amenaza o intimidación. Y por el contrario, en el tiempo posterior a la desaparición, inmediatamente posterior a la desaparición de Julio, nosotros recibíamos llamados o comunicación de gente que nos decía: yo quiero ir y quiero declarar porque esto no puede ser, no puede ser que piensen que pueden hacer esto y se lo van a llevar de arriba. Como reacciones contradictorias, ¿no? Mirándolo en una perspectiva más de mediano plazo, ya hoy a 3 años de la desaparición, tengo la sensación de que algún efecto negativo está teniendo en el propio seno del Poder Judicial. Digo, estas decisiones de los últimos tiempos, el juicio de la bolita en Mar del Plata, la sentencia que absuelve a genocidas en primer cuerpo, pienso que no deben estar del todo desprendidas de la desaparición de Julio López, que en algún caso, sobre todo de los jueces menos comprometidos, de aquellos que en algún momento firmaron determinadas sentencias porque había cierto viento político a favor de que se firmaran esas sentencias, hoy lo están pensando de otra manera. Y me parece que en ese pensarlo de otra manera, la desaparición de López juega un papel, ¿no? En este sentido, en el sentido de recordarles quién manda, o recordarles dónde está el poder, o recordarles al menos dónde hay ciertos bolsones de poder que no están interesados en que se haga justicia con relación a los crímenes de la dictadura. Nosotros siempre dijimos que es un engaño pensar o dejarse llevar por este discurso que dice, bueno, que son unos pobres viejitos aislados, que ya están soltados de la mano de Dios y que entonces ya esto no tiene sentido. La desaparición de López nos muestra que en verdad hay poderes muy reales, actuantes hoy y que mantienen los lazos que supieron generar durante la dictadura, de modo que hacer posible una desaparición como la que ocurrió y el desinterés absoluto de las autoridades sobre esa desaparición, ¿no?